Hola a todos. Hoy en Diagnóstico vamos a hablarles de un problema que no solo pone en riesgo la salud física y emocional de los trabajadores del sistema de salud, sino que perjudica la calidad asistencial para todos los pacientes. Hablamos de las agresiones a los sanitarios. En 2022, más de 13.000 profesionales sufrieron una agresión, un 5% más que el año anterior. De cómo afecta especialmente a las mujeres, de los motivos que alegan los pacientes y sus acompañantes para comportarse violentamente con los facultativos, de las medidas que pone en marcha la Administración para atajar este problema. De todo ello hablaremos con Rubén Raliegos, jefe de Servicio de Salud Laboral de la Junta de Castilla y León. Si hablamos de la tasa de incidencia, nos encontramos con que un profesional de atención primaria tiene una probabilidad del triple de sufrir una agresión que uno de atención hospitalaria. Empezamos Diagnóstico, como siempre, con nuestra sección de actualidad. 4 años después de la epidemia de COVID, la salud mental de los enfermeros no solo no se ha recuperado, sino que ha empeorado. Según un estudio del Consejo General de Colegios de Enfermería, 9 de cada 10 reconoce problemas psicológicos derivados de la actividad asistencial, con episodios de estrés, ansiedad, insomnio o depresión. Un 23% de ellos ha necesitado baja laboral. 6 de cada 10 enfermeras quieren abandonar la profesión. Realmente nuestra profesión siempre ha sido muy bien valorada. Las personas que la hemos llevado a cabo estamos muy orgullosas de esta profesión, y el hecho de querer abandonarla es un indicativo tremendamente triste. Desde el Colegio de Castilla y León se reclama más personal y contratos estables para reducir esta sobrecarga. Más del 30% de los enfermeros de la región son temporales. La alegría natural de Pablo. El capítulo Diagnóstico Transporte en ECMO, que cuenta la historia de Pablo, de 2 años, que salvó la vida gracias al altruismo de los profesionales involucrados en el programa voluntario de transporte en ECMO, ha recibido el primer premio afectivo efectivo de Johnson & Johnson en la categoría de trabajo periodístico del ámbito sanitario. En esta misma semana, Diagnóstico ha recibido además un Accessit en la categoría de audiovisual en los premios Periodismo Responsable contra el Suicidio que organiza la Asociación Papageno, y una mención especial en la 26ª edición de los premios Tiflos de Periodismo de la ONCE por el capítulo Sordera. En el marco del Día Mundial de la EPOC, AstraZeneca ha lanzado la campaña Pulmones que laten para concienciar de la vinculación entre las enfermedades cardiovasculares y la EPOC. Los pacientes con EPOC tienen 8 veces más riesgo de tener insuficiencia cardíaca, 5 veces más riesgo de tener arritmias, en concreto fibrilación auricular, y 4 veces más riesgo de cardiopatía isquémica. La mitad de los ingresos son por problemas cardiovasculares, y la muerte de estos pacientes en un tercio de los casos es directamente relacionada por un problema cardiovascular. La EPOC es la tercera causa de muerte en España, con más de 3 millones de afectados. Un 20% de enfermos de EPOC tiene enfermedad cardiovascular asociada y aproximadamente un 40% padece hipertensión. Con esta campaña hay un modelo holográfico que simula un corazón y pulmones unidos. La farmacéutica quiere destacar la importancia de un enfoque multidisciplinar para tratar ambas patologías. $15.000 sanitarios fueron víctimas de agresión en el año 2023 en su puesto de trabajo. Insultos, vejaciones, incluso ataques físicos. Los profesionales del sistema de salud, aquellos que se dedican a cuidarnos, son un colectivo con más riesgo de sufrir violencia en el desempeño de su función. Analizaremos los datos, las causas y las soluciones a este problema que no solo amenaza la integridad de cada una de las personas que trabajan en salud, sino que dañan toda la estructura del sistema sanitario, con Rubén Raliegos, jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León. Tienen vocación de servicio, nos acompañan en nuestros momentos de mayor vulnerabilidad cuando estamos enfermos, pero sin embargo la respuesta de los pacientes no se corresponde con esta dedicación. Ya en 1998, un informe de la Organización Internacional del Trabajo decía que los profesionales sanitarios tenían mayor riesgo de sufrir agresiones que otros sectores profesionales. ¿A qué se debe esta mayor vulnerabilidad? Bueno, no, la verdad es que no dispongo de datos objetivos, pero sin embargo sí que existen varios factores que lo pueden explicar.
Por ejemplo, la accesibilidad a los centros sanitarios. Un paciente siempre tiene que poder acudir a un centro sanitario a ser atendido. Otra característica peculiar pues puede ser el estado emocional de la persona que acude. Siempre es por un problema de salud que pueda ser más o menos grave. Nunca es por ocio, como acudir a un gimnasio o a un restaurante. Y por último, pues podemos reseñar también la disposición de las consultas. El acto sanitario, por definición, debe ser en la intimidad, con pocas personas alrededor, sin cámaras de seguridad, sin vigilantes y con un cierto contacto entre la persona paciente y el personal sanitario que le cuida. Claro, pero según este dato que estamos viendo, ya en el siglo pasado existía conciencia de este problema. ¿Cómo ha evolucionado la situación? El Ministerio cifra en 15.000 las agresiones sufridas por sanitarios en el conjunto del sistema de salud en 2023 en todo el país. ¿Cuál es la situación en Castilla y León? Bueno, pues desde la pandemia, sobre todo de COVID-19, se detecta un incremento muy notable en el número total de agresiones. Es cierto que en Castilla y León en 2023 se ha estabilizado un poco, un 2,9% más apenas, mientras que en el Sistema Nacional de Salud el aumento sí que ha sido mayor. En cualquier caso, en Castilla y León la tasa de incidencia, que es el número de agresiones por cada 1.000 profesionales, es de 18,6 y en el Sistema Nacional es de 24,05. Estamos bastante por debajo. Sin embargo, este dato nos hace pensar, junto con que hay áreas de salud que están muy por debajo de la media de SACIL, que durante 2024 es posible que volvamos otra vez a la tendencia alcista. Porque se comuniquen esas agresiones. Porque se comuniquen, efectivamente. Todas estas que no se están comunicando en ciertas áreas pueden empezar a salir a la luz y encontrarnos con un número mayor, pero no es un hecho malo realmente. La primera medida preventiva debe ser conocer el problema para poder atajarlo. Luego hablaremos de esa sensibilidad de los profesionales a denunciar las agresiones que sufren, pero ahora me interesaría saber dónde se producen esas agresiones. ¿Hay entornos más vulnerables, quizá la atención primaria, la hospitalaria, puede que las urgencias? Bueno, si hablamos del número total de agresiones en Castilla y León, se producen un 57% en el ámbito hospitalario. No obstante, si hablamos de la tasa de incidencia, nos encontramos con que un profesional de atención primaria tiene una probabilidad del triple de sufrir una agresión que uno de atención hospitalaria. Y si nos referimos a las agresiones físicas, ahí donde se lleva la palma es la atención hospitalaria, particularmente las áreas de psiquiatría y de salud mental. Cada día en España, más de 7 enfermeras son víctimas de una agresión en el desempeño de su trabajo. Son el colectivo sanitario más agredido, pero no el único. En el año 2023, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos notificó 769 ataques. El de enfermería, 2.840. Y ambos grupos son conscientes de que el problema es mucho mayor. Es importante remarcar que es un registro, es decir, que seguramente haya más, pero desgraciadamente no todas las agresiones que se producen se están registrando. Nosotros damos los datos que los colegios de médicos nos comunican, no las agresiones reales que hay. Sabemos que es la punta del iceberg. No es una situación nueva. Ya desde 2005 en Castilla y León el Colegio de Médicos venía trabajando en este fenómeno. La muerte de una doctora tiroteada en 2009 en un centro médico de Murcia fue el detonante para la creación del Observatorio Nacional de las Agresiones de la Organización Médica Colegial, aunque ya se habían producido casos antes. Llevamos 15 años registrando datos de agresiones que desgraciadamente van subiendo. En el 2010, el primer año del que se tienen registros, se notificaron 451 casos, pero en este tiempo se han multiplicado casi por 2. Pero latente, bajo la superficie, están todos aquellos casos que no se comunican. Es clave que se notifiquen todas las agresiones que se producen en el Sistema Nacional de Salud y que una enfermera no tiene por qué tolerar
que una familia, un paciente, la agreda o la insulte o la amenace. Esto hay que intentar minimizarlo y la única manera que tenemos es denunciando. Se está trabajando mucho en impulsar y fomentar la interposición de denuncias. Si no se denuncia esa agresión, no existe y ahí queda. Yo en mi caso he sufrido agresión física y agresión verbal y pues muchas veces por miedo no he denunciado. Un 80% de las agresiones son verbales. Agresiones psicológicas, ¿no? Amenazas de muerte. Y esas son las que más se callan. Para destapar la verdadera dimensión de esta violencia social, el Observatorio Nacional de Agresiones a los Sanitarios de la Organización Médica Colegial puso en marcha a mediados de este año un registro anónimo de casos. En menos de 6 meses ya se han superado todas las denuncias de un año. Y solo en el colectivo médico. Pero son los enfermeros los que más agresiones sufren. ¿Por qué? Pues sencillamente porque la enfermera o el enfermero es el primer profesional que se encuentran. Estamos en la primera línea asistencial, estamos en primera línea de contacto con paciente y familia, y además son 24 horas, 365 días, porque en atención hospitalaria las enfermeras y enfermeros estamos todos los turnos, todos los días del año. Son el escudo frente a la insatisfacción del paciente, el principal motivo que hay detrás de la agresión. Por la falta de medios, por la falta de profesionales, y esos realmente son los motivos. Las directamente causadas, por decirlo, por los profesionales no llegaban al 20%. Las otras suelen ser estructurales, como puede ser que el sistema está colapsado. Yo personalmente sí que vivo que hay muchísimo rechazo y muchísima crispación hacia los sanitarios, cada vez más últimamente, y de verdad que lo comprendemos y somos totalmente conscientes de que muchas veces el paciente pasa por un maltrato del sistema que no se merece y que hay veces que se desahoga con la primera persona que se encuentra, que tampoco se lo merece. No debería de haber ninguna agresión, y menos a un personal que lo que está intentando es ayudarte, y no todo lo contrario. En 2008, en Castilla y León, se creó el Plan Integral frente a las agresiones del personal de la Gerencia Regional de Salud, y un año más tarde se creó el Observatorio de las Agresiones. ¿Qué efecto han tenido estos instrumentos? Bueno, el plan integral nos marca las líneas maestras de actuación, por donde debemos ir. Por ejemplo, se traza un plan para detectar los puntos críticos donde se producen más agresiones, lo que conocemos como el mapa de riesgo, que nos da aquellos centros de trabajo donde se han producido más agresiones durante los 2 últimos años, para poder implantar medidas especiales en ellos. Ha hablado del mapa de riesgo, de identificar aquellas zonas en las que se producen más agresiones. Imagino que esa es una información importante a la hora de trabajar para evitar la reincidencia. ¿Cómo se trabaja en este ámbito? Bueno, pues la primera parte naturalmente es que se comunique la agresión. Si no conocemos que hay una persona agresora en un determinado lugar, es muy difícil poder evitar esa reincidencia. Siempre que la persona agredida esté conforme, se le envía una carta de rechazo en la que se les ponen las consecuencias que tiene su actitud para otros usuarios, otros pacientes del centro y para él mismo. Además, se le puede abrir expediente administrativo que puede dar lugar a una propuesta de sanción. A título de ejemplo, en 2023 se han propuesto 72 sanciones de entre 300 y 3.001 euros. Y en cuanto a que se detecte la presencia de una persona reincidente en la actitud hostil hacia el personal del centro sanitario. Porque es un porcentaje pequeño, estamos hablando del 17% de los agresores que son reincidentes. Sí, pues cuando se detecta que hay una persona que habitualmente da este tipo de conductas problemáticas, pues ahí ya es el centro la gerencia la que debe estudiar a fondo el problema y poner algún tipo de medida especial, pues por ejemplo cuando esta persona esté citada, avisar de forma preventiva a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a través del interlocutor policial sanitario, contratar vigilantes de seguridad para determinadas épocas y por supuesto que ningún profesional lo reciba solo. El primer paso, que el profesional notifique esa denuncia. Y ahí, ¿qué tal estamos en Castilla y León?
Ahí creemos infradeclaración. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado hacen un trabajo magnífico, pero para que sea efectivo tiene que existir la comunicación de agresión y, en su caso, siempre que sea necesario por la gravedad del hecho, la denuncia penal. ¿Tienes un paciente agresivo y no sabes cómo actuar cada vez que tienes que atenderle? En el mes de julio, los divulgadores Esther Gómez y José Avellán y la Guardia Civil se unieron para, a través de las redes sociales, luchar contra las agresiones a los sanitarios. Buscábamos que los médicos y los enfermeros, en este caso, supieran que no solo estamos viendo muchísimas agresiones, sino que existe una figura que es el interlocutor policial sanitario, precisamente para ayudar. Un interlocutor policial sanitario en la Guardia Civil es un oficial de la Guardia Civil en el que concurren las responsabilidades de coordinación, cooperación, desarrollo y ejecución de todas aquellas medidas que se lleven a cabo en relación con esta problemática de las agresiones a los profesionales de la salud. Entre sus funciones, el interlocutor policial sanitario tiene la misión de atender a la víctima de la agresión, estar en el lugar de la incidencia lo más rápido posible, reunir los datos que el sanitario facilite del agresor y destinar todos los esfuerzos posibles para su localización y, si es necesario, para su detención. Para ello, la Guardia Civil ha estrenado un proyecto que se refiere a la Oficina Móvil de Atención al Ciudadano. El objetivo, acercarse lo máximo a la víctima, ponerle lo más fácil posible que denuncie. Lo que pretendemos es recoger la denuncia in situ, en el mismo lugar donde se produce la agresión, donde se produce esta incidencia, como digo, para que no quede nada en el olvido. Porque si no hay denuncia, no hay garantías. Si no hay una denuncia, muchos procesos penales se caen y no se puede mantener con las debidas garantías. Es imprescindible que aporten los medios de prueba que tengan, los partes de lesiones, vídeos, audios que hayan podido grabar, es fundamental. Muchas veces un insulto o una amenaza, la enfermera o enfermero no lo denuncia, no lo registra, por lo tanto no somos conscientes de ello. A lo largo de 2023, la Guardia Civil ejecutó casi 20.000 iniciativas contra la violencia contra los sanitarios. Desde formación a los profesionales, asistencia a domicilio y acciones preventivas en los centros de salud. También actuaciones directamente relacionadas con la agresión. Se conocieron a nivel nacional 593 delitos y se practicaron 89 detenciones. Se conocieron 36 delitos en Castilla y León y se practicaron 16 detenciones relacionadas con este tema. Detenciones que pueden tener consecuencias más graves de lo que el agresor seguramente considera. Uno de los logros más importantes en la lucha contra las agresiones a los sanitarios ha sido la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Código Penal que contempla las agresiones a sanitarios como delito de atentado contra la autoridad. La población tiene que saber que la agresión a un sanitario es también una agresión a una autoridad y tiene penas incluso de cárcel. Puede llegar a tener pues, una condena de prisión de hasta 3 años, el cometer un atentado contra un facultativo, contra un personal sanitario en el ejercicio de sus funciones. No solamente el ejercicio de sus funciones, sino como consecuencia de ellas. La campaña conjunta con el doctor Avellán y Mi enfermera favorita ha tenido hasta el momento un gran impacto, entre 150.000 y 500.000 visualizaciones cada uno de los vídeos. Por lo menos de los centros de salud se han recibido más atenciones, se han recibido más demanda de información sobre el particular. Es un ejemplo más de cómo las redes sociales nos pueden ayudar primero a concienciar y por otro lado los sanitarios no sabíamos que ni que estaba a este nivel del Código Penal ni que teníamos esta figura para ayudarnos a tramitar este tipo de incidencias. Un impacto que se traducirá en más campañas para continuar haciendo hincapié en esta problemática. ¿Hay un perfil del agresor? Podríamos distinguir entre las agresiones físicas y las agresiones verbales. En cuanto a las agresiones físicas, pues el agresor suele ser el propio paciente con algún tipo de problema mental, diagnosticado o no, que ataca a la propia persona que le está atendiendo. Y aquí podemos incluir también a las personas que entran con problemas de adicciones o bajo los efectos del alcohol o de drogas. Y en cuanto a las agresiones verbales, aquí el problema principal es la persona que viene con unas expectativas determinadas a la consulta
y no las ve satisfechas, no ve cumplidas sus exigencias, digamos. Por ejemplo, quiere una baja médica a toda costa, cuando a lo mejor no es necesario, pero no quiere acudir al trabajo. Una receta. Una receta de un tranquilizante o de alguna droga. Algún opioide. Algún opioide, algún antibiótico incluso, que muchas veces el antibiótico no está indicado para la patología que tenga. ¿Y hay un perfil de víctima? Mayoritariamente mujeres. La probabilidad de que una mujer reciba una agresión es más del doble que un hombre. Ser mujer, ser enfermera, trabajar en atención primaria. Reunir estos tres factores eleva la vulnerabilidad ante las agresiones. El hecho de ser enfermera mujer conlleva a un mayor riesgo a sufrir una agresión. La atención primaria es un ámbito donde la enfermera está en su consulta, haciendo su trabajo de forma autónoma y, claro, pues está sola. Según los datos del Ministerio de Sanidad, se notifican 2,7 veces más agresiones en atención primaria y extrahospitalaria que en el seno de los hospitales. En atención primaria normalmente suelen ir los profesionales a domicilio o en el centro de salud y no tienen ningún personal de vigilancia que pueda impedir o que pueda aminorar este tipo de agresiones. Más o menos el 80% son agresiones verbales y hay un 20% de agresión física. De ese 20% tenemos datos de que el 10-15% de las enfermeras que tienen una agresión física tienen una baja laboral. Al margen de las secuelas físicas que puede dejar una agresión, cualquier tipo de ataque tiene una repercusión en la salud mental de la víctima y en el sistema sanitario. La esfera psicológica tiene una alteración muy importante. Una enfermera tiene un nivel de responsabilidad enorme, necesitamos un nivel de concentración muy alto a la hora de hacer bien nuestro trabajo, nuestros cuidados. Estamos manejando personas y sobre todo personas vulnerables, por lo tanto cualquier alteración que se produce en la esfera mental y sobre todo por una agresión va a provocar un impacto importante en la seguridad del paciente. Cuando un sanitario, un médico, un enfermero recibe una agresión, posiblemente cause baja por las lesiones sufridas o por el estado anímico en que se encuentre. Lógicamente, esos pacientes hay que reubicarlos, hay que programar nuevamente sus citas y con el consiguiente perjuicio que lleva de retraso de asistencia y demás. Se han ido dando pasos. El Senado en 2012 se hizo eco del problema. Se modificó el Código Penal, se creó la figura del interlocutor policial sanitario. Se han constituido varios grupos de trabajo para analizar las agresiones a los profesionales del Sistema Nacional de Salud. Incluso Interior, en el año 2020, activó una funcionalidad en la APP Alert Cops específica para el colectivo sanitario. Pero no es suficiente. Yo creo que se tienen que dar tres cuestiones, tres soluciones, que son el aumento de personal, por supuesto, el aumento de medios para poder contrarrestar este tipo de cosas. Y luego una cosa que sí que me parece importante es que debe haber también formación. Los sanitarios no tenemos formación para solventar o definir o solucionar una situación de agresión. Esto también nos tiene que ayudar para mejorar todas las partes. Creo, y también hago esa autocrítica, que los profesionales sanitarios tenemos que saber que estamos ante personas en el momento probablemente más vulnerable de su vida y que están muchas veces desesperados por una solución. Y también creo que las personas, pues cuando acudimos, tenemos que saber que a lo mejor la persona que tenemos enfrente tampoco es la culpable ni la responsable de todo lo que nos ha pasado. Creemos que es necesaria una ley específica para prevenir las agresiones en nuestro país. Países que comenzaron más tarde, Italia tiene ya su ley específica contra las agresiones, Francia está intentando legislar. La ley contra las agresiones a los profesionales sanitarios, actualmente en borrador, se apoya en el Observatorio contra las Agresiones, en las propuestas y análisis que desde este órgano se puedan ofrecer, y también dispone de un régimen punitivo, con sanciones que incluirá multas para quienes ejerzan este tipo de violencia. Imagino que el objetivo final es las agresiones cero, pero para llegar a esa meta, ¿qué otros retos a medio y corto plazo hay que ir consiguiendo?
que si echamos un vistazo a la sociedad que nos rodea, que por desgracia hemos normalizado un poco faltas de respeto, insultos y cierto grado de violencia, vemos que es un objetivo, por desgracia, irreal. Entonces, para alcanzar la excelencia hay que aspirar a ella, no hay otro camino, pero ahora mismo no parece que lo vayamos a conseguir a corto o medio plazo. Pero para minimizar el efecto de estas agresiones estamos trabajando en 3 líneas fundamentales de actuación. La primera, convencer a los pacientes y acompañantes de que una agresión no es nunca el camino adecuado para conseguir lo que ellos quieren. Una segunda línea pues es la formación del personal. Todas las agresiones hay que comunicarlas como primer paso para poder atajarlas y tomar medidas. Y la tercera línea, pues a partir del mapa de riesgos, poder poner en cada centro de trabajo, en función de la tipología y el número de agresiones, pues unas medidas concretas. Videovigilancia, en aquellas zonas que se pueda, naturalmente, porque dentro de una consulta ni cámaras ni vigilantes de seguridad. Pero bueno, si pueden ejercer un efecto disuasorio en zonas de salas de espera y recibidores, pasillos, pues bienvenido sea. Todo suma, pero como casi siempre, es la conciencia individual la principal arma para reducir esta violencia. Aquí llegamos al final de Diagnóstico. En unos días volveremos a estar aquí con ustedes, con más salud, con más consejos. No nos fallen, les esperamos.